Desde niño siempre he sentido una fascinación profunda por el cielo, por esas manchas de luz en la noche y por los seres que parecen venir de otros reinos. Fue hace algunos años cuando descubrí el arte de Samuel Kane y quedé cautivado por la inocencia de sus pinturas, los colores vibrantes y la simbología que expresan. Los seres de sus pinturas están llenos de una energía única y me recordaban a los que aparecían en mis sueños y con quienes también tenía conversaciones. Hoy, junto a Ale, tenemos el privilegio de poder conversar con Samuel y abrir una puerta entre mundos. Hola Samuel, muchas gracias por estar acá. La verdad es que es súper lindo poder compartir un poco aquí contigo. Pues bueno, Samuel, la idea es que poder conocerte un poquito más, saber más de ti, dónde naciste, un poquito de tu historia y también cómo fue tu niñez. Bueno, para mí, sí, mi niñez, sí, la verdad sí la recuerdo con mucho agrado, no tengo así momentos como muy difíciles. Eh, pero bueno, yo nací en Barcelona, en España, nací el 25 de noviembre, de hecho faltan 21 días a mi cumpleaños, y, y nací en el 75. Cuando yo nací, es algo que siempre he considerado que me marcó, porque cuando yo nací, hacía nada, unos días que había muerto Franco, que era un dictador que estaba en España en esa época, que estuvo más de 40 años, no sé cuántos. Él se murió el día 20 de noviembre, yo nací el 25, y entre esos días no había gobierno, no había nada, y había así como un poco caos hasta que pusieron al rey y todo ese tema. Y bueno, siempre me gusta comentar eso porque siento que nací en ese momento como anárquico y de alguna manera yo siempre me he sentido así, como anarquista, nunca me ha interesado la política, lo patriótico ni nada de eso, ¿no? Y siempre, igual que los astros afectan, ¿no? Cuando uno nace, yo siento que ese proceso que había, a mí también de alguna manera me marcó porque siempre me sentía así. Y bueno, pues yo estudié en una escuela de curas, en una escuela católica, que la verdad estuvo muy bien, no tengo recuerdos así negativos, ni mucho menos, al contrario, me agradaba mucho. Era una escuela como medio particular. Eh, el único detalle es que era una escuela católica, mis papás eran protestantes en esa época, entonces yo no estaba bautizado, bueno, hasta la fecha sigo sin estar. Entonces, cuando hacían misa los miércoles en la escuela, yo iba, pero a mí no me dejaban pasar digamos, a comulgar, ni a confesarme, ni nada de eso. Y claro, como yo era pequeño, pues sí, era algo que me chocaba un poco, ¿no? Porque si mis compañeros pueden andar ahí, yo no, siempre me llamaba la atención eso. Incluso en algún momento pensé incluso entrar en la congregación de ahí, de hacerme cura, no sé, me gustaba mucho. Pero una vez me llevaron al seminario, de donde salían los que eran curas y maestros de la escuela, y no me gustó porque a mí lo que no me gustaba digamos, de los niños, los que hacían bullying, ¿no? Los que eran como gamberros, como se llama allá, así. Yo pensaba que ahí en el seminario todos eran como santos, ¿no? Así como que... Y yo buscaba eso. Entonces, cuando llegué ahí, vi que eran igual o peor que los que estaban en la escuela, ¿no? Entonces dije, no, pues no me gusta. Y como que es algo que se quedó ahí. Bueno, en todo ese proceso de la primaria, secundaria, a mí me gustaba mucho dibujar, siempre desde pequeñito, ¿no? Me gustaba mucho. Y mis abuelos paternos pasaban mucho tiempo, no sé por qué, recuerdo pasar tiempo en su casa. Y mi abuelo tiene una caja de zapatos toda llena de lápices de colores, tiene muchos papeles, porque mi abuela limpiaba en una escuela y recogía todos los lápices que quedaban por ahí botados y tenía ahí guardados. Y llegaba ahí y pintaba todo lo que me gustaba. Y luego de ahí, saliendo de esa escuela, yo quería enfocarme en algo del arte, pero como no hice bachillerato ni nada de eso, pues no había carreras así, digamos, como de bellas artes y tal, que fueran técnicas, ¿no? Si no tenía que estudiar bachillerato. Y en esa época pues no me iba muy bien los estudios y me decliné por una carrera técnica que era de arquitectura, bueno, de Liliante, que son los que dibujan de los despachos de arquitectura. Y entré ahí
estuve 2 años, el primer año me fue muy mal, el segundo año me fue peor, pero ahí como que conecté con gente que pintaba grafiti. Y entonces, por un lado, eso fue muy positivo porque conecté con algo, ¿no? De arte, de pintar. Por otro lado, no fue tan positivo porque con la gente con la que me empecé a juntar, pues andaba en la calle, y temas de delincuencia, de drogas, y poco a poco me metí en eso. Luego, se sumaron varios factores, ¿no? Yo andaba en eso, mi papá perdió su trabajo, él trabajaba en un banco y de repente se quedó sin trabajo. Como que todo se fue dando y me fui metiendo un poco más en eso, ¿no? Escondiéndome en esa parte pues, de la calle, andaba todo el día ahí en la calle, sin hacer nada, me metí en las drogas y el graffiti andaba un poco por ahí. Pero bueno, también esa parte del graffiti fue positivo porque fue lo que me sacó un poco de ese mundo, ¿no? Negativo, porque claro, no tenía mucho dinero, entonces llegó un punto en el que prefería gastármelo en pintura que no en drogas o cosas así, entonces poco a poco se me fue como liberando, ¿no? Y el pintar también fue como una parte liberadora de sacar toda esa rabia y toda esa frustración que de alguna manera tenía. Ahí tenía 15 años y ya fueron 15, 16, 17, 18, por esos años de pues andar así en el tema del graffiti, todo eso, no trabajaba, o encontraba algún trabajo así, poquito, ¿no? En un supermercado, o repartiendo publicidad, cosas así, pocas cosas. Y, y bueno, el graffiti se fue dando más, aparte de los temas ilegales del graffiti, empezaron a salir trabajos de pintar en tiendas de ropa, así ya más murales, lugares de esos de videojuegos. ¿Y cómo fue que te empezaron a surgir esos trabajos para ir a pintar y... Bueno, porque como pintábamos y empezamos a conocer a gente y a lo mejor una persona que decía, ay, me gustaría que me pintaras desde la persiana de mi local, ¿no? Con el nombre y tal. Bueno, lo pintabas y luego otra persona decía, ay, vi que pintaste esta persiana, yo tengo un negocio de ropa, me gustaría si hicieran un mural adentro. Y así va uno conociendo gente y van saliendo trabajos. Pues que en esa época casi no se cobraba mucho, ¿no? Porque uno tampoco sabía y el placer era pintar ya, ¿no? Entonces, Sí. el hecho de que te pagaran la pintura y lo que sobraba te la quedabas y a lo mejor en la tienda de ropa te regalaban unos pantalones, una chamarra y ya con eso, ¿no? Como uno estaba contento. Y el tema del graffiti también iba conectado a la música, viste que se asocia mucho el graffiti con el rap y todo eso. Sí, sí, en Barcelona en ese momento había una movida muy padre de graffiti que empezó igual en el 85, 86. Yo me metí en el 90, pero había una movida muy bonita. Todos los domingos nos juntábamos en una estación de metro que se llamaba Plaza Universidad en Barcelona. Y ahí hay una reunión de todos los que querían ir y compartías las obras que habías hecho, bocetos, se bailaba big dance, Ah. y había grupos de rap español. ¿Vos rapeabas? ¿Eh? ¿Vos No, yo rapeabas? no. Ah, No, yo no. Y era muy bonito esa época. Y empezaba bueno, a escuchar también música de Estados Unidos, ¿no? De esa época. sí, sí. Y empezaron los fanzines, que eran las revistas de graffiti, que eran en blanco y negro, fotocopias. Luego ya empezaron a salir ya mejores, ¿no? Color. Y no sé, era bonito ese mundo, porque ibas a conciertos, ¿no? Así de gente ya importante, o otros que empezaban a cantar. Y podías ir a otros barrios y a otras ciudades así, pintar, y de alguna manera había como una hermandad. ¿Quedaron esos graffiti? ¿Queda hoy en día algún graffiti tuyo por ahí? Pues no sé si queda alguno, pero algunas fotos tengo por ahí, antiguas. Ah, tenías como tu nickname, o no sé cómo se dice. Claro, mi nombre era Kane. De hecho, Kane no es mi apellido, era mi nombre de cuando pintaba graffiti. Ah, Entonces, por eso se quedó luego el nombre artístico de Samuel Kane. Kane porque una vez en esa época empecé con otro nombre, que se llamaba Ras, creo. Más que nada por las letras y me sí. gustaban más. Pero luego vi una película de Orson Welles, esa que se llamaba Ciudadano Kane, Ah, ahí va. y ahí me gustó el nombre y ya se me quedó ese nombre. Y te digo, siempre digo que el graffiti me ayudó mucho a salir de eso, de esa parte oscura. Y de ahí ya empezó a derivar todo, porque ya empecé a hacer también se hacían exposiciones en centros culturales ahí de los barrios. Para gente que pintaba graffiti, hacía exposiciones de cuadros.
Y ahí empezó un poco más a interesarse por ese mundo, decir, bueno, se puede hacer otra cosa diferente. ¿Y qué emociones eran las que más afloraban en ti en esos momentos, cuando encontraste pues todo este mundo de droga y de graffiti? Pues, pues al principio de todo las drogas fue como una válvula de escape para mí, ¿no? De todo lo que había sentido, que había tenido una infancia muy buena. Pues mi papá trabajaba en un banco, nos iba muy bien, nos íbamos de vacaciones, fue una infancia tranquila. Yo tengo 2 hermanos más pequeños y el punto de que mi papá pierde el trabajo, obviamente todo cambia, ¿no? Ya no hay la misma solvencia económica, mi mamá se pone a estudiar y a trabajar y a hacer cosas porque a mi papá le costó como reaccionar de alguna manera. Y ahí, pues en la edad, ¿no? También de la adolescencia, salió esa parte más como rabiosa, frustrante. Entonces, la droga era esa, era como, pues sí, como destapar esa rabia. Sin embargo, el graffiti fue otra parte, aunque no había tenido problemas en la infancia en la escuela, no era una persona yo popular en la escuela ni nada, era un niño más así, incluso de los más introvertidos, que casi no hablaban conmigo, no compartían mucho, era como muy tímido. Y el graffiti me dio la oportunidad de tener un nombre, ¿no? De poder ser visto de alguna manera, ¿no? Porque el graffiti es eso, tú pintas en un barrio y la gente ve que tú has pintado ahí, aunque no te conozcan, ¿no? Y puedes estar en muchos lugares. Y te vas haciendo como una fama, entre comillas, dentro del mundo del Sí, sí. graffiti. O llegar a un barrio y que te conozcan, ¿no? Por lo que has pintado, ¿no? Y todo eso, pues a mí sí generaba pues esa validez, ¿no? De sentirme pues una persona válida, ¿no? De alguna manera, a través de mi trabajo y que aparte lo disfrutaba. Y, y tenía ese punto de superhéroe, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención los superhéroes como Superman. Bueno, Yo de pequeño, la primera del 82, creo, 81, era mi película favorita. Que era Superman, pero nadie sabía quién era. Entonces, Ujú. el grafite también es eso, la gente veía tu nombre, pero no sabían quién eras tú, ¿no? Entonces era como esa fama un poco, pero así, ¿no? Y pues era lo que sentía, ¿no? Mucho, me gustaba mucho, era como, sentía importante de alguna manera. Y de esa etapa, ¿qué sientes tú que te enseñó la rabia? O sea, ¿qué te dejó? Pues yo siento que la rabia como tal al principio nada, ¿no? Porque la sentí fue muy destructiva para mí, ¿no? Y para mí y muchos amigos, porque con los amigos que vivimos en esa época, pues un amigo muy cercano falleció, otros tuvieron problemas con la ley, por así decirlo. Y bueno, ya ves un punto que eso no sirve para nada, ¿no? Que era como pegarse de cabeza contra la pared, ¿no? Porque el sistema está hecho de alguna manera para que tú saques esa rabia contra él, pero es una trampa, ¿no? Para que te atrapes en eso, ¿no? Entonces vi que pues eso no funcionaba, ¿no? Y todos caían, ¿no? Ahí, ¿no? Alrededor. Después de esa etapa que pasé y seguía con el graffiti, entonces encontré unos cursos de artes gráficas, que era un plan de inserción al trabajo, se llamaba. Era para personas que no habían tenido como estudios o ya eran mayores y querían como entrar a algo, y había talleres de artes gráficas, de escenografía, de mecánica, creo varias cosas. Y un amigo me dijo que él encontró uno para él de electrónica y yo vi el de artes gráficas y me apunté a él. Y fue un curso de un año en el que tocamos todas las ramas, un poco de diseño gráfico, teníamos serigrafía, offset, flexografía, varias formas de artes gráficas. Y como era algo cercano a la pintura, ¿no? Porque pues, trabajas con tintas, con pintura, todo eso. Y años atrás también había hecho un curso de serigrafía para hacer playeras y todo eso. Pues me gustó y entré en eso y tuve la suerte de que terminé el curso y me dieron trabajo en una empresa. Y ahí estuve 10 años trabajando en una empresa. Y durante ese proceso que estuve trabajando ahí, pues seguí pintando graffiti, luego ya la cosa fue bajando porque ya algunos amigos pues ya dejaron de pintar, ya este, la ley se había puesto un poco más dura, entonces ya no pintaba uno igual, ¿no? Ya nada más pintaba uno obras con permiso o cosas así. Y ahí ya luego conocí a mi esposa, dejé de trabajar, vinimos a México. ¿Y cómo te conociste con tu esposa? Con mi esposa nos conocimos por internet,
Nos conocimos en el año 2000, el Día de Reyes, en una página que era un chat, porque antes no había Facebook, en el 2000 todavía no había Facebook ni nada de eso. Eran como chats. Entré en una página que se llamaba Ciudad Futura y dentro había como varios salones, ¿no? Y había uno que se llamaba El Manicomio y ella se llamaba Lunática y empezamos a hablar y luego conecté otro día y la volví a encontrar y así empezamos a platicar y ya se dio más en la charla. Luego nos empezamos a escribir cartas por correo y al año siguiente, no, ese mismo año, el 2000, en septiembre, yo vengo a México para conocerla. Estuve un mes por acá. Y al año siguiente, el Día de Reyes, pero del año siguiente ya viajó para España. Y ya se quedó ahí unos años, luego yo seguía trabajando en la imprenta, luego dejé el trabajo, vinimos a México, pusimos una librería en sociedad con otra persona y duramos 2 años aquí. Entonces ya cuando volvemos a México, que fue en el 2007, ahí a México, a España otra vez, ahí fue cuando empezó lo de las pinturas. Porque yo, estando en México, pues yo no pintaba grafitis, pero había hecho, pues pintaba cosas en la librería o tenía cuadros, los iba poniendo por ahí. Y leí una frase de Alejandro Jodorowsky, que siento que fue uno de los detonantes, que decía que un arte que no sirve para sanar, pues... Y dije, ostras, ¿cómo me gustaría enfocar, ¿no?, mi trabajo? A mí me sirvió para sanar, pero que ayude también como a los demás. Y empecé un poco por ahí, sin tener ni idea de cómo hacer. También íbamos con unos amigos al Temazcal. Acá teníamos un año que íbamos, cada 15 días, y ellos también me ayudaron mucho a eso. Me dijeron que igual, que ellos veían que debería dedicarme a mi pintura, ¿no? Tanto para mí como para los demás, que cuando todo fuera mal, que me agarrara a la pintura. No sé, se fueron dando como varias situaciones. Y ya regresamos a España, y entonces, con unas amigas terapeutas, porque claro, mis papás ya llevaban años metido en el mundo de las terapias alternativas. Cuando mi papá pierde el trabajo, mi mamá estudia flores de Bach, estudia tema de ángeles y todo, y se van por ese campo. Entonces con ellos llegaban terapeutas así conocidos como Susan Powell, que en ese momento nadie la conocía, no tenía ni su hijo, que daba terapias en la tienda de mis papás. Y empecé a hablar también con ellas y ellas me decían, no, pues sí, deberías de dedicarte a eso, ¿no? Porque tu pintura es sanadora. O sea, todo el mundo lo veía de alguna manera, menos yo. Sí. Y sí, así me pasaba, no veía yo por dónde. Yo sí, claro, me gustaba pintar y sí me gustaba la idea de que sí fuera así, pero no veía cómo. Y un día, mi esposa, que ella también es terapeuta, ese día empezó a canalizar, porque ella luego también como canaliza, ¿no? Y empezó a hablar un ser y me empezaron a decir. Las palabras así fueron cuando iba a empezar a pintar, cuando iba a empezar a trabajar. Que las pinturas eran ventanas y que era pintar para ayudar. Y así empezaron. Y entonces ya la cosa empezó a tener con más seriedad y más de esto. Y ahí se empezó a dar. ¿Y cómo fue para ti eso de que un ser te hable y te diga? O sea, ¿cómo lo viviste? ¿Como tranquilo? O sea, a mí digo, a veces pienso, si me habla un ser que no estoy viendo físicamente por ahí, me genera un poco de miedo, ¿no? Pues la verdad, al principio me asusté. Porque Araceli no había canalizado que yo recuerdo. Lo que sí que le pasaba es que ella veía cosas, ¿no? Que a lo mejor estaba en la habitación y veía a alguien, ¿no? Un espíritu o algo. Me decía, no te asustes, pero hay un niño ahí al lado de la cama o hay una persona. Claro, yo me asustaba igualmente, aunque me dijera que ¿Dónde? no más todavía. Y así como que iban pasando varias cosas, le habían pasado a ella varias cosas. Que bueno, ya me iba asustando, pero no así. No había canalizado de esa manera. Y ese día estaba en la cama, ella tumbada, y estaba como si estuviera fumando un puro. Y digo, ¿qué haces, no? Y entonces me empezó a hablar así. Samuelito, ¿cuándo vas a empezar a trabajar? ¿Cuándo vas a empezar a pintar? Así por otra voz. Al principio me espanté y luego me sentí como, bueno, ¿y quién es, no? O sea, ¿qué me están diciendo? Le digo, no, pues si no te muestras o no me dices quién eres, pues como que no te hago caso. Y me dijeron, bueno, es que si ahora mismo me muestro, pues del susto que te das, o sea, no aguantas. No. Y ahí dije, ya, pero ¿cómo sé que es verdad? ¿Cómo sé quiénes son? ¿O qué, no?
Y también empezaron a decir cosas mías, ¿no? Personal, cosas que me habían sucedido. Y digo, bueno, y otras cosas, ¿no? Que me empezaron a... Bueno, me di cuenta que sí era real. Y en ese momento, bueno, hasta la fecha casi nunca me han dicho de dónde son, ni nada en concreto. Siempre han hablado de lugares, han hablado del Cinturón de Orión, han hablado de Pléyade, como su gran hogar, pero ellos siempre hablan como de una generalizada que no importa el lugar, ¿no? Ni rangos, ni nada. Y hay un ser, digamos, es un intermediario, porque a veces esa vez eran seres como extraterrestres, podemos decir, pero luego ya que empezó a ser como un poco mi, no entrenador, sino como mi, sí, como maestro. Era una persona que había sido humano, pero que ya trascendió y su trabajo allá es hacer un intermediario entre los seres y uno. Y él sí estaba como muy seguido, ¿no? Ya como una especie de, no entrenamiento como tal, pero sí tenía uno que mejorar, ¿no? Yo, muchas cosas para poder empezar a hacer ese trabajo mejor, ¿no? De alguna manera, o ser más consciente. Y entonces cada rato que yo caía o abandonaba en el drama o decía, no entiendo, no puedo hacer esto, venía. Abuelito, tal, me regañaba en el buen sentido y así y empecé. Entonces ya empecé a hacer las pinturas con la ayuda de ellos, con la ayuda de Sus, con la ayuda de otra terapeuta que se llama Montse Cardón y de Araceli, ¿no? Bueno, empecé a hacer. Los primeros 4 años que empecé no cobraba un precio, cobraba la voluntad, solo lo que me quisieran pagar. Y estuvo bien, nunca no me quejo porque había personas que pagaban más, personas que pagaban menos, pero siempre hubo un equilibrio. También tengo que decir que obviamente yo había dejado el trabajo, pero me arreglaron el tema de que yo pudiera cobrar el desempleo. Eso cobra en España, cuando estás trabajando, cobra 2 años. Y claro, con él iba bien y las pinturas eran un extra, ¿no? Podía vivir. Sí, sí. Ya cuando se terminó el desempleo, pues ya se tuvo que dar la tarea pues de valorar mi trabajo y ponerle precio. Que también fue algo muy difícil, porque, claro, eran pinturas que la gente no sabía qué salía, y en ese momento yo me sentía escudado con el plan de, bueno, como me van a pagar lo que quieren, si les gusta bien, si no también. Ellos, pero claro, ya ponerle un precio fijo sí me costó mucho, ¿no? De valorarme de esa parte, ¿no? Pero pues así, Sí. así se fue moviendo esa parte. Estaba pensando recién de, bueno, que nombraste a Susan, que Susan también, o sea, en esa etapa donde a vos te empezaste a vivir esto, si Susan fue como apoyo en eso, porque ella también hablaba de seres de luz y de personas o humanoides, digamos. Sí, Como- sí. Y fíjate que, claro, cuando volvemos a España, no recuerdo lo que nos habían dicho esos amigos del tema astral, que también fue un empuje importante que lo descubrí tiempo después. sí, Llegamos, fue la canalización, fueron los seres, y entonces fue primero con esta otra terapeuta que se llama Montse Cardón, que ella trabaja con las flores de Bach y todo eso. Y testando kinesiología y todo eso, pues salía eso, ¿no? Que debía hacer eso. Y entonces con Susan fue curioso porque ando medio resfriado. sí. Eso lo Con vamos a ella, editar, Samuel. bueno, pues con ella, bueno, cuando la conocí fue, no sé si fue antes, creo que sí, una charla que daba. Mis papás siempre me decían, va a dar una charla a Susan, tienes que venir. Y en esa época decía, no me interesa. Y ya más tarde, cuando ya estaba con él así, di una charla y digo, voy a ir. Y me ayudó mucho esa charla porque ella hablaba del cáncer, hablaba de enfermedades y tal. Y yo andaba en una época un poco de que ya estaba en esto, ya empezaba con las pinturas un poco, pero también tiene una preocupación de toda mi época, todo lo que había consumido, ¿no? De drogas, de tabaco, fumar, todo eso. Digo, no, pues me voy a enfermar, ¿no? Porque obviamente mi cuerpo ha sido muchos años Sí, sí. de dañarlo. Y ella justo esa charla hablaba de que uno podía cambiar eso, ¿no? Decía, bueno, a partir de ahorita, eso lo olvidas, haces borrón y cuenta nueva, ¿no? Y empiezas a reescribir tu historia nuevamente. Y eso digo, pues eso voy a hacer. Y ahí fue que la conocí, vaya en persona.
Y bueno, y había ido a terapia con ella, y ella era así, como tú dices, de los seres, ¿no? Llegaba, te tocaba la frente a lo mejor, o tú le explicabas qué tal, te tocaba y decía, ya, y sí, ¿lo viste? Aquí estaban unos seres, y ellos te estaban limpiando, te hicieron, o había una nave, era... Y aparte ella tenía como que era una persona muy segura de sí misma y tenía una convicción que te convencía aunque tuvieras dudas, ¿no? O sea, su forma de ser era muy, muy así. Y ella, y le dije, mira, me pasa esto, y no sé si sí, y me dijo, no, pues qué dudas, ¿no? O sea, si realmente es así. Y de hecho, de las primeras pinturas que hice, aparte de mis papás, fue para ella, una de las primeras que hice para ella y para su hija, Joana, que en esa época pues, era una niña, no me acuerdo cuántos años tenía, eso sí. La suya era como un planeta y unos seres alrededor, y la otra de Joana era así, era azul, pero no me acuerdo qué llevaba. Pero fueron las primeras así, digamos, para alguien que no fuera, ¿no? Como familia y amigos así, más cercanos, fueron las primeras. Entonces ella le pasó a todos sus pacientes que tenía, les dijo, mira, Samuel hace pinturas, tal. Y me escribieron varias personas que eran sus pacientes. Tuve una experiencia muy curiosa con ella. Ella conocía, no sé si escucharon de George Cavasila, No. un tipo griego. En esa época había varios, así como David Cage, varios que hablaban del tema de los seres y todo eso, ¿no? Y Cavasila daba unas charlas sobre unos seres, sobre la Confederación Galáctica o algo. Sí. Total, que venía a España a dar una charla y me había contactado y me llama y me dice, oye, George está en mi casa, si quieres conocerlo, ven ahorita en la tarde antes de que se vaya, ¿no? Y digo, bueno. Y fui con mi papá y me llevé una pintura para regalarle, ¿no? Estaba con su esposa. Y me llevé una pintura que era como un Quetzalcóatl que había hecho, que llevaba un corazón verde, grande. Una pintura así pequeña, ¿verdad? Y llego a su casa, que me presentan, hacen intérprete de Susan, porque yo no hablaba español, hablaba inglés, yo no hablo inglés. Y tal, y le entrego la pintura y la mujer se sorprende muchísimo y se quita la chamarra y lleva un collar de un corazón verde, grandote, igual que el del cuadro. Fue así como una sincronía de esas que dices, ostras, ¿no? Sí. Y ya con el tiempo, pues ya fuimos perdiendo un poco de contacto. Susan se fue haciendo cada vez más famosa, empezó a andar por otros mundos, otras gentes, y ya casi perdimos el contacto. Mis papás sí estuvieron siguiendo con ella, pero yo ya de vez en cuando sí le escribía para algún consejo. De hecho, ahora que dices eso de los seres, ella tiene un maestro que no estaba aquí, que estaba fallecido, ¿no? Trascendido, un maestro vietnamita. Sí. Que era la que le enseñó el tema del ser. Y una vez me dio un libro que le habían dado, bueno, unas copias, que era como una lista de bases intraterrenas de seres grises que había en el mundo, en muchos lugares. Porque estaban haciendo no sé qué trabajar para que no hicieran cosas negativas, no sé, algo así. Bueno, y por ahí quedó ese libro, nunca supe qué hacer con él. Quería preguntarte, ¿cómo te hablan los seres? O sea, ¿tú los miras o es como una voz interna o algo muy así que lo escuchas? O varias voces juntas también. ¿Cómo se da? ¿O lo sientes? Bueno, hay varias formas. En principio, o la que es más común desde el principio, es a través de Araceli. A través de Araceli, de mi esposa. Con ella hacemos de vez en cuando, una vez al mes, o a veces más, no sé, cuando hay algo que preocupa, o ellos insisten en que hay algo que hablar, como una especie de reunión. Entonces ella los canaliza y llegan y empiezan pues, a decir lo que tengan que decir. Ya sea que vengan los originales o los primeros, que son los de Orión, que son los que en los cuadros son los que tienen como forma triangular su cabeza. Esos son como mis maestros. Entonces comentabas eso, como que tú que te comunicas a través de Araceli, que ella canaliza y te va dando... Sí, esa es una parte. Cuando se necesita hacer una reunión o ellos necesitan transmitir algo, ¿no? Te urge o algo que no estamos haciendo muy bien, por así decirlo. Vienen a regañar o a decir unas pautas, o sobre todo este tiempo que está todo muy, muy pesado de alguna manera, pues sí hay mucha insistencia en algunas cosas.
Esa es una manera. Luego, yo normalmente, si la conexión es conmigo solamente, yo solamente los escucho. Como que me vienen las palabras, ¿no? Sí, sí. O telepáticamente, ¿no? Como el mensaje, o me están hablando. A veces en la noche me pongo a preguntar algo y me responden, escucha, si ya sean ellos o otras cosas, otros seres. Luego, verlos como tal, no los he visto nunca, así directamente. Solo he tenido como, podríamos llamar visiones un par de ocasiones, un par de veces. Una vez en Montserrat, pasé una noche ahí y vi una luz y se hizo grande, grande, grande y al final quedó como la imagen grabada de un ser triangular azul. Y otra vez afuera de la casa que estábamos construyendo un temazcal y había uno de color blanco transparente y me explicó una técnica de sanación para que ocupara. Son las dos únicas veces que puedo decir que los he visto más tangibles. Y Sí. muchas veces yo les he dicho, yo los quiero ver, ¿no? Y ellos siempre me dicen que ya los veo en las pinturas, ¿no? Que mejor manera que ahí, pero claro, ahí me gustaría verlos de otra manera. Pero obviamente, de que si no sucede también pues será por algo. Porque Sí, alguna vez también que me han dado un intento, a mí me ha asustado mucho. Claro. Entonces, como que no, sí, y yo no es tan fácil. siento también que todo el mundo de lo, bueno, de lo extra de la Tierra, digamos, fuera de la Tierra, si es que es fuera de la Tierra, o sea, causa mucha curiosidad, como por eso de estas preguntas también, pero me parece que lo más importante son las enseñanzas de estos seres. Más que, obviamente la curiosidad siempre está, bueno, cómo son, qué hablan, cómo no sé qué, pero me parece que lo más Claro, importante es la enseñanza que ofrecen y también que han dejado en muchísimas civilizaciones antiguas que coinciden las enseñanzas en distintos puntos, en distintas épocas. Y creo que a veces, viste, uno se va mucho por el dato curioso y la luz brillante y también termina siendo una forma de distracción, viste, muchas sí, veces sí, sí, de lo que es el proceso interno y de lo que es la enseñanza que ofrece. claro. Sí, estoy de acuerdo con eso, porque durante muchos años yo insistía, ¿no? Bueno, ¿de dónde son? Y quiero verlos. Y yo qué sé, y pruebas, ¿no? Que bajen y los vean. Hasta el día que me dijeron, bueno, despertaron de la madrugada y me dijeron, sal afuera, que ahorita vamos a estar. Sí. Y no me atreví a salir. ¿No No, y saliste? una vez no salí. Y una vez en un campo donde vivíamos en España había un campo de alfalfa y en la noche salía a pasar el perro y había una luz verde en medio del campo de alfalfa. También eran ellos, pero tampoco me acerqué. Entonces ya dije, ya entendí. Y es lo que dices tú, realmente, cuando han venido muchos diferentes, muchos seres diferentes de fuera, de aquí, de la Tierra, personas trascendidas, dragones, no sé, muchas formas. Pero ellos, o sea, realmente lo que tú dices, lo que importa es el mensaje y ellos nunca hablan si que este es mejor, es mayor, es más sabio o es de alta vibración. Ellos todos son igual. Y también nos ven a nosotros como humanos, también nos ven igual, de la misma manera, ¿no? Ellos siempre hacen énfasis de que, como uno, ¿no? Que a lo mejor está un poco en estas cosas y tienes quizá, entre comillas, conciencia de esas cosas, o trabajas para mejorarte como persona, ¿no? Para conocerte y para poder compartir eso con los demás. Y comparas con otra persona que a lo mejor es un delincuente o un borracho o algo así, ellos nunca hacen menos a esas personas, todos tienen la misma oportunidad de hacerlo, ¿no? Y tienen la misma capacidad, ya es elección de uno. No juzgan, ese es uno de los mensajes. Y el otro, el que siempre han insistido desde muy al principio, es sentir. O sea, sentir, que volvamos otra vez al corazón, a sentir, ¿no? La intuición, todo eso, porque siempre han dicho eso, que llegará un día en que hay tantas teorías, tantas ideas afuera, que ya no sabremos qué es lo que realmente sentimos nosotros, ¿no? Y qué es la verdad, lo que uno siente, ¿no? En el corazón, no engancharse a otras cosas. Eso es lo que siempre han insistido. O también hablan de la vibración, ¿no? Por ejemplo, que la gratitud es una vibración alta, ¿no? Uno está muy agradecido. Si uno agradece, es una vibración alta. El estar en calma, la alegría, el amor, obviamente, es la más alta, ¿no? De vibración. Es lo que tú dices, no se van mucho
que yo veo otras personas o otros que tienen contactos que hacen muchas cosas de que si abren portales, que si activaciones de tal y cosas de ellos, no. Es más enfocado al día a día, donde realmente tienes que trabajar, ¿no? El estar agradecido día a día, te vaya bien o te vaya mal, ¿no? El poder estar en calma con lo que tienes, con cómo estás, y tratar de ver las cosas con amor, ¿no? Y te suceden cosas en la vida y ellos siempre llegan para eso, decimos, ¿qué está pasando esa situación? Vela desde el amor, ¿no? Trata de solucionarla desde ese punto. Es un aprendizaje, ¿no? Todo lo que nos va pasando. Y, no sé, siempre están muy enfocados a qué es lo que tú dices, ¿no? Le dan importancia al mensaje, no importa quién es el mensajero, de dónde viene ni quién son. Y eso ya, de alguna manera, ya lo he soltado, ¿no? De que no me importa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quiénes son o no son, ¿no? De alguna manera. Hay ese vínculo que siento que cualquiera lo puede tener, porque cuando hago las pinturas, muchas veces ellos están ahí, ¿no? Para otras personas. Solo se necesita que esa persona esté abierta, pues. Y también eso siento que es un poco azaroso, porque yo me acuerdo que en un momento yo tenía una visión sobre eso y sobre el contacto, como decía, bueno, que la meditación, que la alimentación, que esto y que lo otro. Y después fui conociendo un montón de gente que nada que ver. O sea, que por ahí tenía hábitos súper autodestructivos, nunca había meditado, no sé qué. Sin embargo, tú aparecía. O sea, digo esto porque viste que a veces mucho se asocia a eso, como bueno, estoy trabajado internamente, no sé qué, entonces el contacto, estoy limpio y tal. Y en realidad es como vos decías, es como un poco como el sol, ¿viste? Porque te digo, yo todavía vienen a regañarme para que deje de tomar Coca-Cola y deje de comer galletas y cosas de esas. Porque si vienen, pues de Sí. repente. Yo nunca he tenido. He ido cambiando cosas, pero no soy vegetariano, por ejemplo. Como poca carne, pero no soy vegetariano y tampoco hago meditación así constante. No es algo que haga. Y de hecho, ellos, mucha parte de mi trabajo personal me ayudan en eso, para que sea más consciente en eso, ¿no? Que haga cosas, que salga a pasear al campo, que trate de hacer yoga, que haga meditación, a mi tiempo. La alimentación, que cuide, siempre son muy insistentes en esa parte. Sí, que cuide la Alimentarse nave sano. Samuel. Exactamente. Pero sí, no se necesita eso. Antes sí era como muy eso lo que dices tú, ¿no? Que se pensaba que la persona que hacía eso era como un yogi, ¿no? Sí, Vegetariano, meditando 20 horas al día. Y pues no, realmente. Todo el mundo tiene esa capacidad de poder conectarse con ellos porque están ahí. De tener, todo el mundo tiene dones, ¿no? Tiene capacidades que tiene para poder compartir con los demás. Pero cada uno tiene que decidir si lo hace o no lo hace y es libre. Y yo siento que por ahí también lo importante es la frecuencia, ¿no? Como lo que te dicen también estos seres, como desde dónde te conectas. Y como lo que te dijo Susan en un momento, que creo que es súper poderoso, como no importa lo que hayas vivido hasta este momento, si en ti está querer cambiar genuinamente, lo puedes cambiar. Sí, Y creo que eso es algo como, pues que da mucha esperanza también, ¿verdad? Y viene sí, desde el no juicio, desde, o sea, lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer. Ajá, y la importancia de conectarte con la gratitud, eh, con el momento presente, ¿verdad? Que es ese regalo que tenemos, como ahorita que estamos conversando y compartiendo. fíjate también. que cuando hacía los dibujos intuitivos, que iba a los centros de terapias, ahí me pongo a hacer el dibujo y estoy con la persona enfrente. Y yo hago un dibujo en lápices de color y luego ya le explico que. Y ahí sucedía mucho eso que dices, porque llegaba mucha gente que a lo mejor su vida era, no sé cómo decirlo, monótona, ¿no? Gris, o que son personas que piensan que ellos no tienen ninguna capacidad especial o que no tienen dones o que no tienen brillo. Sin embargo, en los dibujos siempre sale la parte como más sutil y más luminosa de la persona que todos tenemos. Eso me gustaba mucho porque había gente que se sorprendía y decía, ostras, yo de verdad puedo hacerlo y descubrirse esa parte suya luminosa y empezar a compartir esos dones, ¿no? Que tiene. Eso siento que esa parte es muy importante y muchas terapias ayudan a eso, ¿no? Para que la gente se dé cuenta. Y creo que eso es lindo porque ahora con lo que tú haces, justamente como desde dónde conectas tú cuando estás con otra persona, eres como un puente para que esa persona pueda verse a sí misma y pueda ver su brillo, sus colores,
¿no? Y creo que eso es también lo lindo, los colores, como decía Gonza, me decía, lo que me gustó mucho de lo que hace Samuel, sus colores, porque sus colores son muy alegres. Y creo que eso que haces, esa labor que tú haces es súper linda y súper hermoso lo que haces de poder ayudar a que uno pueda verse desde esa parte sutil y esa parte amorosa de sí mismo y que todos tenemos y que podamos ir viendo cuáles son nuestras fortalezas, porque al final todos somos como parte de lo mismo, pero a la vez somos únicos. Cada quien puede aportar desde su ser y a medida que lo vayamos haciendo todos, vamos creando esa colectividad, que es un poco esto que decimos nosotros del Ayu, que es la comunidad. Una comunidad donde todos podemos ser y no nos juzgamos, sino que nos aceptamos e integramos todo lo que cada uno puede ir aportando. Y con eso creo que podemos dar pie a lo que tú haces y que nos cuentes un poquito ya, qué es lo que tú haces y qué es lo que quieres lograr a través de tu arte. Yo, fíjate que parto de como lo que dice Gonza, ¿no? A mí me pasaba igual, yo de pequeño también soñaba con los seres, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando vi la película de E.T., yo quería que eso fuera verdad, ¿no? Quería que llegara un extraterrestre a mi casa y que lo pudiera ver, siempre ha sido como mi sueño, ¿no? Y yo siento que de alguna manera sucedió al final. Entonces, mi idea de las pinturas, o sea, siempre me ha gustado el arte, ¿no? Pero el arte como algo de mercancía, ¿no? Como se suele hacer, ¿no? En las galerías no me gusta, ¿no? Es simplemente pura especulación, ¿no? Es un negocio, ¿no? Una mafia. De que ahora este artista ahorita conviene, ¿no? Paga mucho dinero porque de aquí a unos años va a valer el triple. Eso no me gusta. Entonces, tiene que servir para algo y al mismo tiempo tiene que ser algo popular, ¿no? Que sea para toda la gente, ¿no? No solamente para unos pocos, sino que todo el mundo tenga acceso a este trabajo. Entonces, las pinturas son eso, para mí son como, ¿cómo decirlo? Claro, abarcan muchas cosas, ¿no? No solamente una pintura para una persona en concreto, sino que es como una narración, ¿no? Hay una historia dentro de esa pintura. O sea, físicamente es una imagen, ¿no? Que tiene unos dibujos, tiene unos colores y puede haber una interpretación. Eso sería un nivel. Tú puedes ver la pintura, te llama la atención los colores y puedes interpretar, hacer una lectura, ¿no? Que esto significa tal, este color tiene tal significado, eso es una faceta. Luego hay otra, para mí, que es como una narración. Y cuando la persona puede contactar con esa pintura, la pintura empieza a hablar, ¿no? Y hay un diálogo con ella, una historia que se va contando. Que un día tienes una cosa, el otro día la ves y te está contando otra cosa, y así. Incluso pasa un año y ves la pintura y hay algo diferente que nunca habías visto. Se va, como tiene vida, se va moviendo. Y otra parte es esa ventana a la que uno puede entrar, encontrarse a uno mismo, reconocerse o encontrar a esos ancestros que le están ahí acompañando, le están guiando, o viajar afuera, ¿no? Al lugar de origen, encontrar a esos seres que lo guían, que lo acompañan y hace otro trabajo. Y también quizás tendrá una frecuencia, ¿no? La pintura que también hay. Nunca he sabido realmente cómo funciona. La solución que surge eso. En tu pintura, ¿cuánto hay de intuición? ¿Cuánto de intelectualidad? ¿Cuánto de emoción? Pues también varía, depende de las pinturas y depende de la persona para quien sea. Eso me he dado cuenta que cambia mucho. Cuando es una persona que está abierta, de alguna manera, ¿no? Es mucho más fácil la pintura que viene, ¿no? La imagen puede ser en una meditación que mejor haga, o lo vea. Estoy viendo una película y hay una escena que se ve un cuadro al fondo. Y yo ahí, en el cuadro ese, veo un cuadro que no es el que sale en la película. Yo veo el que voy a hacer. O una imagen. Y ahí se construye la imagen sola, ¿no? Entonces, a veces, si tengo chance, lo hago en una libreta, lo anoto para que no se me olvide. O a veces se me queda ahí grabado y ya. Entonces ahí siento que es pura analización, ¿no? O pura intuición, porque viene la imagen, ya la siento. Y ya hago el dibujo y ya lo guardo. O cuando es para alguien, justo, tú voy a hacer una pintura para tal persona, ¿no? Para Gonzalo, ¿no? A lo mejor me viene, entonces ya sé que es esa. Ya Luego, el tema de los colores ya es otra cosa. A veces sí vienen
ambientados, a veces no, a veces ya quizá ahí entra una parte más intelectual o intuitiva, ¿no? De poner un color, intuir cuál es el color que al lado de esto, que siento que tiene armonía. O sea, no es intelectual de la teoría de los colores ni nada de eso, sino es una armonía propia, ¿no? De que yo veo un color y siento que al lado del morado, al lado de este morado tiene que ir un verde, hace falta un verde. A veces si no hago caso de eso y lo intelectualizo y digo, no, este color no queda bien, pongo otro, no queda bien. O sea, para mí ya no tiene armonía, se ve diferente. Entonces trato de hacer caso. Luego, cuando hago la interpretación, la lectura que doy, ahí es así, hay una gran parte que es más intelectual. Al principio no lo hacía, pero la gente me pedía, ¿no? Pues qué significa. Y entonces dije, bueno, he ido encontrando que no es algo que me invente, sino que realmente Sí, sí. son ideas que me han ido viniendo con el tiempo, en que cada color ha tenido una importancia para mí y tiene un significado y es válido. Pero siempre digo eso, que es algo superficial, ¿no? Porque es algo intelectual. Claro, cuando hago una interpretación, es una interpretación solamente de la imagen que veo, pero es desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, claro, cada persona es otro mundo. De hecho, algo que al principio no me gustaba, cuando hacía pinturas no personalizadas, sino cuando las otras pinturas que son mensajes o cosas que también me vienen, yo quería representar algo, ¿no? En concreto. Con que yo a lo mejor hacía un dibujo y decía, esto es un dragón que está diciendo tal cosa. Entonces alguien la veía y me decía, no es un dragón, es un caballo que dice tal cosa. Y yo me enojaba, decía, no es un caballo, es un dragón. Sí. Pero luego me di cuenta que eso realmente es lo más importante. O sea, ahorita me gusta precisamente eso, que es al revés. Yo dibujé el dragón, para esa persona es un caballo. Y para otro que lo vea será un fénix. Y es cada uno en lo que va a ver. Y ahí es cuando cobra vida la pintura, porque no está quieta, no es una cosa sola, sino que se va mutando, ¿no? Se va moviendo. Lo que al principio no me gustaba, ahora siento que es lo que realmente importa. Entonces, por eso no puedo decir qué es lo que dice la pintura, es la persona en la que tiene que conectarse con ella y escucharla y verla y decir. Te quería preguntar sobre el libro de la nada. No son intentos que he ido haciendo de cosas que tienen que ver con las pinturas también, porque siempre me ha llamado la atención esa parte de como una pintura, un libro o algo que tú lo tomes y que tenga vida y que sea mágico, ¿no? Que lo encuentras en una cueva, en la montaña, o lo encuentras en algún lugar en ruina. Y es un libro que tiene magia, ¿no? Que sale en las películas, ¿no? Siempre me ha gustado eso, esa cosa. Entonces siempre voy detrás de hacer algo así. Y ese libro es tratar de hacer eso. Pero luego me cuesta como que ser constante de ¿No está finalizado? No, bueno, quedó finalizado, está por ahí guardado. Y múltiples cuadernos más que se han quedado así a medias, que los empiezo muy bien, ordenado y con muchos dibujos y tal, pero luego ya termina siendo garabatos, ideas y cosas y ya se pierde esa esencia. Y de hecho tiene unos días que compré uno nuevo para hacer algo similar, una especie de diario, pero con dibujos en lugar de letras. Pero todavía no lo he empezado. Pero es esa ansia que tengo, como esa búsqueda de hacer algo como que fuera mágico, ¿no? Sí. Al momento de dibujar los símbolos, yo, por ejemplo, interpreto los símbolos como un poco como las palabras, como envases que uno los llena de energía, digamos. Al momento de dibujar los símbolos, estás intencionando para llenar esos símbolos o vas al azar. Al principio era al azar, al principio los hacía así al azar. Y había algunos símbolos que los repetía bastante. Luego, hay un pintor catalán que me gustaba mucho, que se llama Sus, bueno, Ebro, que se cambió de nombre. Él inventó como un país propio, ¿no? Inventó su propio idioma. Y cuando vi el idioma, digo, me gusta. Creo que bueno, hay este argentino, el Jules Solar, que también hizo un idioma. También. Y
Y bueno, hice una especie de idioma, bueno, un abecedario Sí. con unos símbolos galácticos. Entonces en muchas pinturas pongo esos símbolos, pongo palabras que sí tienen un significado. Ah, Además que no se entiende. Ya de un tiempo a esta parte, sí, todos los símbolos que pongo son palabras. ok. Normalmente pongo amor, o tiene que ver con paz, cosas así. Cuando tú haces una pintura personalizada, por ejemplo, yo quiero una pintura, ¿qué datos te tengo que dar y cómo lo trabajas? Pues solamente necesito el nombre de la persona. El nombre y bueno, y depende, pues, también les hago escoger pues qué tamaño quieren, ¿no? Trabajo de diferentes tamaños. Todas las pinturas son en papel. También por esa parte de que es algo más popular, el papel. Y con acuarela porque esto tiene una vibración más sutil con el agua. Y ya, solamente con el nombre, entonces, lo que te decía antes, depende del tipo de persona, me llega la información. Antes, después, hay veces que me cuesta más. A veces me ha pasado personas muy cerradas que nunca me llega nada. Entonces me pongo a dibujar y lo que salga. Sí, sí, sí. Pero para la persona está bien, pero para mí no. Sí, sí, sí. Bueno, yo cuando veo la pintura no la veo igual. Veo que es algo que no tiene mucha esencia. Me ha pasado pocas veces. No me pasa. Sí, me pasa poco. Pero las veces que me pasa, sí lo digo. Y hay otras veces que es al revés. O sea, me encargan la pintura y ya está ahí la imagen, ¿no? A veces es abrumador. O a veces, me ha pasado pocas veces en estos años, pero que algunas 2, 3 veces que ya la tenía hecha, la pintura, que me viene algo, hago la pintura y luego cuando me encargan digo, es esta, que ya estaba hecha, ¿no? Pero así funciona normalmente, te digo, como veo algo que un rostro y de ahí empieza, o trato de transmitir esa emoción, o veo el dibujo completo y ahí se va armando. Pero normalmente veo casi toda la escena completa. ¿Qué otras cosas haces? ¿Murales? He hecho algunos murales en alguna escuela, hago oráculos, que son personalizados, igual originales. Los dibujos intuitivos, que son como los hermanos pequeños de las pinturas, los hago en centros de terapia, que ya estoy retomando otra vez. Y ahorita estoy con lo de los cuentos. Me han estado insistiendo los seres mucho en que tengo que hacer cuentos y sí tengo historias. Estoy con la idea de hacer microcuentos, que será como una pintura legada y será como microcuentos. En eso estoy ahorita, a ver qué sale. ¿Te ha pasado alguna vez de no estar en un estado amoroso y pintar igual o preferís dejar esos espacios solo siempre para el amor, digamos? Me ha pasado de no estar yo muy bien, pero a la hora de ponerme a pintar, como que todo cambia. Como que para mí pintar es el momento más como importante, diría, o cuando me tranquilizo, me conecto con eso, ¿no? Porque puede ser que haya tenido un día malo, que esté peleando con mis hijos o hayan pasado cosas y esté mal, lo que hago es ponerme a pintar. Me pongo a pintar o dibujar, ahí es como mi salvación. Entonces, normalmente nunca sucede eso. Y aparte, puedo traer algún tema y cuando yo hago la pintura, hay algo en ella que me da una respuesta o que me está haciendo ver algo de lo que me está pasando, ¿no? Entonces, me ayuda. Sí he hecho alguna vez pinturas que he estado enojado o muy triste, pero son pinturas que las he hecho y luego las he roto o quemado o algo así. Me ha servido como para sacar eso, ¿no? Estaba viendo una foto tuya que subiste el 28 de junio del 2018 en Instagram y decía, a esos que brillaron recordémoslos siguiendo sus pasos. ¿Cuáles son las personas de las que vos querés seguir los pasos? Ya sea desde artistas, desde cercanos, desde gente de historias, ¿no? Por un lado, mi abuelo paterno es quizá el más cercano que siento. Todos los otros cercanos, pero es con el que más relación tenía. Es al que más me parezco de él. Y es con el que he tenido siempre contacto desde que se fue. Yo sentí cuando se fue y ha venido a ver muchas veces, he venido hablando hasta hoy día. O sea, no tuvo una vida fácil, él tuvo que vivir en la guerra civil. Luego fue una persona así un poco como miedosa después de haber vivido eso.
Mm. pero para mí ha sido la persona más generosa y como más que he conocido, ¿no? Que siempre te da dinero, lo que necesitaras, ¿no? Siempre lo había visto así, ¿no? Y eso siempre ha sido un ejemplo. Mi papá también ha sido así, bueno, él. Entonces, ese sería un ejemplo, ¿no? De poder ser generoso de ese lado. Luego, hay dos referentes más. Uno, obviamente, es Jesús, el personaje de Jesús. También lo considero como el ejemplo máximo, ¿no? De hombre, ¿no? De persona, ¿no? De ser humano completo. Porque al final, él, sea o no la historia como la he explicado en la Sí, Biblia, sí. siento que es un referente de lo que es el amor, ¿no? Él, su vida era amor, ¿no? Pero él hacía que lo llevara a donde le llevó. Pero eso para mí también es un referente, ¿no? Que me ha llevado a muchas cosas, ¿no? Al sufismo y a muchas historias. Y artísticamente me gustan muchos pintores, pero hay uno en concreto que siento que ha sido como mi maestro, aunque cuando yo conocí su trabajo él ya había fallecido, que era un pintor catalán que se llamaba Joan Pont. Y ese personaje es muy interesante porque sus pinturas también son como canalizaciones, nada más que por su vida y su infancia estaba un poco en un lado como más oscuro, ¿no? Y canalizaba muchos seres oscuros. Su obra era como una lucha entre la luz y la oscuridad. Pero me fascinó. La primera vez que vi una exposición suya, había una obra de tamaño real, que era un ataúd, y él estaba dentro, era un autorretrato, pero tenía una sonrisa irónica Sí. dentro que me encantó. Y empecé a seguirlo más, conseguí unos libros de él, y siempre ha sido como mi ejemplo, ¿no? ¿Has escuchado todo lo que me imagino? Sí, lo de las semillas estelares, ¿no? ¿De qué trata? Que las semillas estelares, bueno, se dice es que de los distintos lugares de donde venimos hacia la Tierra. Y dependiendo del lugar de donde veníamos, traíamos cierta misión, ¿no? Cierta... Sí, como... Y desde ahí vienen los talentos también que cada quien trae para compartir acá. Quizá la visión sea la que todos tenemos, la que es encontrarnos a nosotros mismos y ser quien realmente somos. Y cuando somos realmente quien somos, nosotros, es cuando estamos aportando nuestro grano, ¿no? Es como si todo fuera un puzzle, un rompecabezas, que es Dios, y cada uno de nosotros somos una pieza. Entonces tienes que ponerte en tu lugar, ¿no? Pero no somos más ni menos, por ejemplo, que un gusano, o un escarabajo que cumple su función y su papel, pero porque es quien es, no tanto porque seas artista o porque hagas otra cosa, por ti, haciendo tú mismo. Yo lo siento así ahora, después de tanto tiempo. ¿Y sientes que ya te conoces a ti mismo y que estás en ese cumplimiento de la misión? No, siento que me estoy conociendo. Quién sabe si llegue un día a conocerme 100%. ¿Y te sientes feliz con lo que estás haciendo? Sí, ahora me siento más pleno. He tenido épocas que me he sentido más pleno, otras épocas que no tanto, porque obviamente cuando se convierte en un trabajo y de eso depende tu sustento, ¿no? Tus hijos y todo, cambia un poco la cosa porque tienes que estar ahí. No es lo mismo, gallo, hoy no pinto. O sea, como que entonces hubo una época complicada porque pierde un poco la magia. Eso, ¿no? Porque estás haciendo lo que te gusta, pero al mismo tiempo necesitas tener dinero. Y ya, pero también siento que también pasé un poco eso. Y ahora es otra época más, como otra vez más tranquila. También de aceptar eso, ¿no? De aceptar de que, bueno, yo tengo lo que tengo. No puedo tener otras cosas, ¿no? Quizás mi trabajo forma parte de eso, de poder estar en esta situación y seguir así. ¿Cuál sientes que es tu medicina, algo que solo Samuel puede dar? Pues quizás es en esa búsqueda que comentaba antes, ¿no? Ese algo mágico que al final lo puedes compartir a través de la escritura, que es como juntar, es como compartir algo que es una pintura, que es un dibujo, pero realmente ahí uno puede poner todo eso, ¿no? Puedes poner generosidad, puedes poner amor, todo eso que siempre me ha fascinado, esos personajes, lo puedo reunir ahí y entregarlo, ¿no? Eso siento que es lo que... O sea, es como Dentro la de... pintura es como tu varita mágica. Sí, ahí puedo poner la generosidad de mi abuelo, puedo poner el amor de Jesús y puedo poner la magia de John Pons, ¿no? Unirla a toda una cosa
y lo que mejor no pueda expresar en palabras, o no pueda decir, o no pueda de otra manera, lo puedo hacer ahí. Hay cosas que no puedo hacer porque mejor me cuesta expresarme, ¿no? De determinadas cosas con las personas de cerca, pero en la pintura sí puedo poner todo, ¿no? Entonces siento que no diría esto es único, ¿no? Sino como mi forma de poder ahí poner todo eso. ¿Qué artistas sentís que hacen algo similar a vos y que te llaman la atención también? Con estas cosas, diseños estelares y demás. De hoy día, Sí, de hoy en día o bueno, de cualquier época, que vos sienta que mire y diga, mira, hacemos algo similar. Porque yo siento que cuando un mensaje, cuando hay algo para entregar a la humanidad, muchas personas reciben el mismo mensaje. Y esas varias personas lo expresan, bueno, con las herramientas que tienen. ¿Quiénes sentís que también están haciendo algo similar al mensaje que vos traes y que están bueno, ahora en la actualidad haciendo eso y que te gusta? bueno, en la actualidad hay varios antiguos también, que he Mm. descubierto hace poco, ¿no? Que es Hilma af Klint, que fue una pintora sueca, Joan Pons, que decía, Jules Rodin, Leonora Carrington, siento que eran personajes que tienen conexión también con seres y también compartir en su momento, aunque mejor lo enfocaron de otra manera por la época, pero algo hay. Y de hoy día, pues hay unas pintoras argentinas, este, no recuerdo su apellido, Romina y su hermana. Romina Yursola. Ah, exactamente. Ellas dos, con Romina hace años que nos conocemos también, hemos platicado alguna vez. Ella, su hermana, siento que, pues sí, también tienen ese trabajo igual. Hablando de eso, tú haces música, ¿no? Por ejemplo, Yo, músicos, músicos sí creo que sí, más, así, conocidos, que dicen cosas, que dicen mensajes en sí, sus sí. canciones, ¿no? Como ¿cómo se llama esto? Lepchowski, creo que se llama, no sé si lo conoces. Sí, Rafael Chomsky. Ajá, el Casey yo, bueno, algunos de atrás también, que sin sus letras, obviamente también, cosas, ¿no? Para Sí, sí. despertar. Y siempre eso sí hay más, creo. Bueno, de toda tu historia, Samuel, hasta este momento de tu vida, ¿cuáles sientes que fueron los momentos que fueron como como que fueron guiando tu camino, que generaron un cambio o por aquí o por acá? ¿Cuáles fueron esos momentos que de alguna manera han hecho que Samuel sea el Samuel de este momento? Pienso que uno importante fue por ese punto, cuando mi papá perdió el trabajo y empecé por esos puntos, fue uno. Luego, cuando, cuando conocí a Araceli, cuando vine a México. Y el tercero, bueno, claro, momentos importantes ahí, ¿no? Pero así que me lleven con la pintura. Cuando nos hicieron volver a México, en 2013, ahí también fue un momento de los más importantes, que me costó mucho reconocerlo y darme cuenta, como 2 o 3 años, pero siento que son los tres así, ¿no? Claro, luego dentro de eso hay muchos puntos, ¿no? Puntuales, pero así, de tres que destacaría serían esos. Bueno, como decía antes, de que muchas civilizaciones han dibujado cosas y dejado cosas para la posteridad, ¿no? Como bueno, para que quien lo encuentre enseñanzas o encuentre mensajes. Y yo te quería preguntar si Samuel hoy le toca, bueno, abandonar el físico, digamos, abandonar el cuerpo, morir, como le llamamos comúnmente, ¿cuál sería como tu última pintura? ¿Qué pintarías? ¿Qué dirías? ¿A quién estaría dirigida? Hombre, yo pienso que sería para mi familia, para mis hijos, para mi esposa, sería la pintura. Y no sé qué les diría, no sé lo que saldría, porque no sé, pero siento que sí sería para ellos. ¿Y qué Sería para... quisieras que sientan ellos cuando vean la pintura? No sé, que al verla quizá, pues yo estoy ahí, ¿no? Que no me he ido muy lejos, ¿no? Que ahí, en esos dibujos, en esos colores, ahí estoy. O que a través de eso puedan conectarme o que la pintura les deje un mensaje de alguna manera para poder seguir en contacto, ¿no? De alguna manera, algo así. Yo creo. No sé. Y para cerrar, si a vos te parece, para quien esté viendo, en este caso para nosotros dos que te estamos viendo,
Pero cuando esto salga va a haber alguien también mirando por ahí. Bueno, yo lo que diría es lo que antes hablábamos, ¿no? De que al final, que hay un momento en la vida que uno trata de hacer algo especial o hacer eso y al final te das cuenta de que lo más especial que puedes hacer es ser tú mismo. O sea, reconocerte y tratar de ser tú mismo, como decía Sus, con todas las consecuencias. Hacer 100%. Y cuando haces eso, yo pienso que es la iluminación, ¿no? Porque al final es lo que eres y lo que has venido a aportar aquí para los demás. Pienso que eso sí.